¿Cómo ¿Cómo está, querido estás? Fernando? Bien, gracias, ¿tú? Mi muy feliz año, Edgardo. Sí, pues verdad, feliz año 2022, qué bonito año, ¿no? Realmente, a pesar de todo, fue un año espectacular, ¿sabes? Porque, pues, cuando hay aguas turbulentas y tú puedes permanecer en paz interior, observando desde la neutralidad todo lo que pasa, pues la vida se vuelve maravillosa y todo sucede de una manera maravillosa. Sí, cierto. Bueno, para todas las amigas, los amigos míos también, que yo creo que la mayoría te conoce, Fernando es un tremendo, se ha dedicado a transmitir información de sabiduría ya muchísimos años. Tengo la fortuna de conocerlo harto, hemos estado en varios programas, encuentros, ha impulsado la evolución de conciencia, información que ha permitido trascender, ¿no es cierto?, falsas creencias, limitaciones, es investigador, conferencista, cineasta, tantas cosas, Fernando. Eres un hombre múltiple. Eh, la vida me ha permitido reinventarme como 7 u 8 veces y eso es una maravilla porque eso me permitió convertirme en un renacido. O sea, cambié mis correspondencias de destino y de aprendizaje como resultado de mi compromiso espiritual y de mi deseo de transformación y de encontrar respuestas sobre cómo funciona la realidad, Edgardo. Sí, es cierto. Yo justo te quería preguntar porque, bueno, siempre me ha impresionado desde que te conocí, estaba calculando como 13, 14 años atrás, la cantidad de información de sabiduría que tú siempre has manejado y la capacidad de comunicarla. Entonces te quería preguntar también, yo sé que estuviste en la escuela, en la escuela de aceptología, ¿no? La de Gerardo. eh, pero ¿cómo, digamos, cómo llegaste a toda esa información de sabiduría a través de la escuela de Gerardo o quizás mucho antes ya empezaste a conectarte? Bueno, yo comencé a buscar información a raíz de una experiencia de muerte cercana y de una noche negra del alma. Eh, y lo primero que encontré fue el curso de milagros. Hice el Ya. curso de milagros durante un año y medio, pero no encontré las respuestas que buscaba en el curso de milagros. Entonces me fui a investigar a Gurdjieff y estuve haciendo el cuarto camino también como unos 8 meses o 10 meses. Mm. Tampoco encontré lo que buscaba en el cuarto camino, porque ese es un camino como para alemanes y para rusos y teutones, Sí, no para sí. latinos, no para latinos desordenados como nosotros. Entonces, no. Y eh, apareció, en ese momento apareció una amiga diciendo que había una persona que estaba hablando sobre la refinación de los hidrógenos en Tabio. Entonces, yo dije, "Ve, eso es lo que estoy viendo en este momento con el curso del cuarto camino, con Uspensky, Gurdjieff y todo eso. Entonces, a mí me interesa oír qué es lo que está diciendo este personaje y fui a dar a, a donde Gerardo Smedlin. Afortunadamente, yo creo que bueno, fue una de las dos Ah, correspondencias de aprendizaje más importantes de mi vida. La otra fue Josefina Murillo, mi señor. sí. Pero pero fue algo extraordinario, además muy sorpresivo, ¿no? Porque el día que llegué allá, él comenzó a decir unas cosas que me parecieron totalmente lógicas y acertadas, y, pero comenzó a hablar de la reencarnación, ¿no? Y bueno, la reencarnación para mí en ese momento no era algo que yo pudiera aceptar o creer porque estaba todavía con el cuento de Kung Fu que llevaba el maestro en una farolito detrás colgado y no me parecía lógico que un ser humano terminara convertido en un insecto, entonces no me podía aceptar la reencarnación. Pero decidí que en vista que el 80% de la información que estaba entregando era tan espectacular, decidí que yo iba a continuar yendo a Tabio
a recibir la información de Gerardo. Eso pues se convirtió en un proceso que me tomó 8 años de mi vida y del cual aprendí una enorme cantidad de cosas y que de alguna manera me mostró el camino de investigación que después me permitió encontrar a otros maestros y a otra información, una muy antigua, como la de Hermes Trismegistus, por ejemplo, otra más moderna como la de David Hawkins o como la de Osho, que de alguna manera fueron complementando la información que fui adquiriendo y verificando, porque la verdad me he pasado los últimos 30 años de mi vida verificando la información de sabiduría para poderla convertir en comprensiones y poder expresarla de una manera lógica, y porque cuando uno comprende es cuando uno puede expresar de una manera lógica cosas tan Sí. complicadas como el alma o el espíritu o la muerte o la reencarnación. Y eso es total lo que tú dices, ¿eh? Hoy día pasa mucho que hay demasiada información, pero lo que vale finalmente la comprensión es que experimentemos nosotros en carne propia, ¿no? En la vida y vayamos aceptándonos tal como somos, empezar a vernos con todas nuestras mecanicidades, con nuestra sonambulismo en el cual vivimos y empezar a vivir, porque si no queda mucho en la teoría. Y claramente tú cuando transmites, se siente que estás transmitiendo una verdad, como que la dices desde tu interior, de tu mundo interno, ¿no? Así es, porque, pues, o sea, la diferencia entre un conocimiento y una comprensión es fundamental. Tú lo acabas de expresar con el concepto de vivir la experiencia. O sea, Mm, un conocimiento que puede ser de una universidad, de un libro, de una charla como esta, puede ser verdadero o falso. Realmente tú no tienes cómo verificar en el momento que estás escuchando la información o que la estás recibiendo si lo que te claro. está diciendo es verdadero o falso. Eso es un conocimiento. O sea, una cantidad de información mezclada que es una falsa y una verdadera. La comprensión es que tú tomas ese conocimiento y lo usas para fundamentar una decisión y observas el resultado que esa decisión y esa acción que tomas genera en tu vida. Si genera conflicto, sufrimiento, escasez, enfermedad, etcétera, la información que usaste para fundamentar tu decisión es falsa. Mm, Entonces, esa es la manera como el universo nos dio a nosotros como un detector de mentiras o de falsedades, que es la experiencia, porque la cierto. experiencia es lo que convierte el conocimiento en comprensión. Es distinto cuando tú le dices a un niño qué es quemarte. Entonces él da una explicación de lo que es quemarte. Pero es muy distinto cuando el niño mete el dedo en una vela y entiende o comprende lo que significa quemarse. Es muy Mm, distinto. La experiencia es esencial. De hecho, nosotros aprendemos eso a través de la experiencia. cierto. Bueno, y lo otro que es un concepto que hoy día cada vez se comprende más, que tiene que ver con la resonancia también, ¿no? Es decir, muchas veces resonamos con algo y quizás todavía no tenemos una comprensión profunda o no la hemos escuchado, pero sí resonamos. Eso tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Con la vibración. Así es. Sí, o sea, muchas veces uno escucha algo y uno siente que eso que le están diciendo es verdad. Uno no lo ha verificado, pero Mm, eso me pasaba a mí en todas las clases con Gerardo, porque era una persona que tenía una información absolutamente extraordinaria. O sea, en cualquier tema, además, yo siempre le hacía una serie de preguntas, digamos, excepcionales, por decirlo de alguna manera, y siempre me contestaba de una manera asombrosa, que uno decía, pero ¿cómo puede este personaje saber tantas cosas con tanta profundidad y con tanta seguridad? mm. Afortunadamente me lo encontré en la vida y eso fue realmente, yo creo que lo que definió mi camino en esta encarnación. Y esa resonancia también será información que ya la tenemos y que la estamos recordando, ¿no? ¿Puede ser? Yo no creo mucho el cuento de recordar. O sea,
nosotros nacemos inocentes, o sea, sin información y vulnerables. Precisamente por eso nos convertimos rápidamente en ignorantes, porque aceptamos una enorme cantidad de información, la mayoría falsa. De hecho, el 60 o 70% de la información que tienen las personas en el planeta Tierra es falsa, y por eso hay tanto sufrimiento, tanto conflicto, tanta vergüenza, tanta culpa, tanta rabia, tanto miedo, tantas posiciones de víctima. Entonces, el hecho de recordar implicaría que nosotros ya tuvimos esa información, no la tenemos. Nosotros tenemos que esforzarnos y comprometernos con nosotros mismos para buscarla, encontrarla y verificarla para poder convertirla en comprensión. O sea que el cuento, pues yo personalmente no me creo el cuento de que estamos recordando nada. Nosotros estamos aprendiendo. O sea, un niño que está aprendiendo el A, E, I, O, U y que no ha pronunciado todavía o no ha escrito una palabra, no se puede acordar de haber leído nada, porque ni siquiera tiene la manera de expresar el abecedario o de leer. O sea que no, aquí estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque es como si nosotros antes hubiéramos sido muy sabios y muy brillantes y de pronto súbitamente por alguna razón que no conocemos muy bien, nos hubiéramos embrutecido de una manera increíble y en este momento estamos recordando lo que ya sabíamos. Sí, ahora yo siento, por ejemplo, en escuelas iniciáticas o maestros, eh, yo tuve la oportunidad de conocer y estar con que fue mi maestro Darío Salas Sommer, y como de alguna otra forma, como que uno siente que ha estado en una escuela antiguamente y que está recordando cierta información. Ahora, es cierto lo que dices que no es toda la información, falta para completarla, pero que hay una cierta resonancia a lo que te está entregando a veces una persona, a veces un libro, a veces un video. O sea, Bueno, no, pues yo pienso que sí, yo pienso que cuando tú tienes un avance muy rápido en una vida, es porque tus reencarnaciones pasadas estuviste manejando cierto tipo de información o correcto. fuiste un alquimista en el medievo o fuiste un asistente de algún personaje extraordinario, etcétera, que de alguna manera te permeó cierta información. Y eso Mm. hace que el proceso evolutivo de tu conciencia en la encarnación presente pues sea muy rápida, porque ya tú has vivido muchas vidas, ya tiene más información acumulada, ¿sí? Pero en Sí, realidad, o sea, en la vida en que estamos en este momento, aquí y ahora, estamos aprendiendo y estamos aprendiendo metiendo la pata, eso es tropezándonos cierto. 2 veces con la misma piedra. Eso es verdad. Entonces, Bueno, y así se aprende, ¿no? Con los errores, con los fracasos, es como vamos aprendiendo. es la Muchas única personas, forma de hacer, es la Edgardo. única forma, sí, Por eso sí. es tan absurdo el cuento del pecado. Convertir el error en pecado es una cosa completamente kafkiana, porque si uno no, o sea, mejor dicho, la única manera de llegar al cielo es pecando y pecando y pecando, o sea, cometiendo errores y cometiendo errores, porque es con los errores que aprendemos. Son los errores los que producen conflicto, los que producen sufrimiento, los que te hacen perder energía vital, los que te alejan de la felicidad. Y cuando tú Claro. te alejas de la felicidad, lo que quieres es llegar a ella. Entonces, lo único que quieres es encontrar cómo yo tengo que hacer para poder encontrar la felicidad. Y eso quiere decir que la única manera es que encuentres o el discernimiento que te permite separar lo falso de lo verdadero en tu vida. Ya sabes que Sí. si eres orgulloso, intolerante, inflexible, irrespetuoso, condicional en tu servicio, pues te va a ir mal. Entonces, pero eso es el resultado de la experiencia. Sin duda. Y también comprender que como todo es transformación, el universo, el planeta, todos se están transformando, es todo incierto, ¿no? Tenemos que vivir en esa incertidumbre y estar dispuestos a cambiar, a transformar, a soltar, o sea, estar en ese permanente cambio, no tratar de como tener una estructura fija y rígida, sin querer tener todo seguro, porque no existe nada seguro. Mira, yo la llamo la maravillosa incertidumbre,
porque imagínate lo que sería la vida si tú supieras qué va a pasar mañana a las 3 de la tarde, a las 4, pasado mañana, qué va a pasar dentro de una semana, qué va a pasar dentro de un año. Esto sería insoportable. O sea, gracias Claro, a Dios nosotros estamos en esta realidad de cambio constante, como tú dices, y afortunadamente existe la incertidumbre. Lo que pasa es que lo que no hay que hacer es convertir la incertidumbre en miedo. Cuando la incertidumbre claro. se convierte en miedo es porque la persona tiene muy poca información sobre cómo funciona la realidad y no entiende que todo lo que sucede a tu alrededor siempre es perfecto porque sucede para aprender. Entonces, ese tipo de incertidumbre que se convierte en miedo, pues esa hay que tomar control de la mente para impedir que la mente vaya a jugarle a uno esa mala pasada. Exactamente. Querido Fernando, antes de hablar del tema que quisimos, nos pusimos de acuerdo, que es el compromiso espiritual, si a ti te parece, yo quería iniciar, que tiene que ver también con la transformación y con la era Acuario, y con la información que tú manejas, preguntarte un par de cosas con la información que tengo. Yo entiendo de lo que he recogido que el tiempo, digamos, digamos, de la Atlántida. Antes de la Atlántida, digamos, estaban los lemurianos, estaban en todo el área del Pacífico, ¿no? Donde tú estuviste, la isla Pascua, etcétera. Y en la era de Libra estaba ahí la civilización, una colonia lemuriana, y entiendo que se empieza a construir ahí la Atlántida a través de 12 familias, 12 colonias que destruyen ellos a su vez Lemuria. Entonces de ahí se inicia la civilización de Virgo, que se llaman como los sembradores de colonias, donde aparecen los templos, existían como el concepto de la unidad, una sola voz, un trabajo fuerte espiritual, desarrollo de conciencia. Y en el fin de la era de Virgo, con los sirianos y el comienzo de Leo, entiendo que se introduce el concepto del yo soy, digamos, del conocimiento en sí mismo. Entiendo que ahí comienza el conflicto, como que se genera una revolución en las colonias por la independencia, entran como en decadencia y se va perdiendo el propósito y se van separando. Y ahí las colonias empiezan a como a valerse por sí mismos, empieza a funcionar mal la economía, a fracasar, comienza la migración, problemas políticos, la educación, entiendo que pasa a poder de los hombres, antes estaba todo en poder de las mujeres, y ahí la red como se empieza a utilizar mal y la energía magnética empieza a cambiar. Y proceso de eso viene este famoso tsunami y de ahí viene la destrucción y viene la civilización egipcia. Yo te pregunto todo esto porque también se plantea que eso era digamos, el reflejo hoy día estamos en Acuario, que es como el reflejo de Leo, ¿no? Es el opuesto. En ese tiempo fue justo Leo. Entonces, mi pregunta que quería partir de ahí, si es parte de los ciclos, digamos, esta evolución, y si hay alguna relación ahí entre Leo y ahora Acuario, y cómo ves tú que se produce este proceso también entre el ciclo de Piscis y de Acuario. Bueno, tocaste muchísimos temas simultáneamente, pero vamos a mirar a ver qué Que puedo quise hacer responder. lo que se vivió ahí al final, digamos, de los Atlantes, que estaban justamente en Leo, y ahora estamos justo en el opuesto. Entonces va mi pregunta también si es que no estamos viviendo cosas parecidas a lo que se vivía también en esa época. A ver, parecidas y no parecidas. Estamos en un tiempo de cambio, igual que el que Mm, vivieron, que el que tuvo la civilización Atlante al filar. Lo que pasa es que existe un gran ciclo, el gran ciclo cósmico, que tiene una duración de 25.920 años, o 12 eras zodiacales de 2.160 años cada una. Una de ellas es Pisces, la que acabamos de abandonar en el año 2012 y ahora entramos en la era de Acuario. eh, ese gran ciclo cósmico tiene dos ritmos, como el latir de nuestro corazón. Hay mm, un ritmo cataclísmico que sucede al principio y al final de ese gran ciclo cósmico.
En ese momento existen cataclismos de fuego, de aire, de fuego, volcanes, de aire, huracanes, de tierra, terremotos y de agua, diluvios, o con tsunamis, como como lo que sucedió al final de la Atlántida, ¿verdad? Claro, Entonces, y hay otro ciclo que es el ciclo intermedio, como el diástole y sístole, ¿verdad? El ciclo intermedio es un ciclo de 40 años porque los soles de la galaxia y del planeta y del universo se sincronizan cada 13.000 años durante un periodo que dura 40 años. En ese periodo de 40 años, ya sea que sucede un cataclismo, si es al comienzo del ciclo o al final del ciclo, o un periodo de intenso cambio y acelerado cambio en el que sucede un cambio climático impresionante como el que estamos viviendo, el derretimiento de los polos o sea, toda una cantidad de cambios, digamos, los cósmicos y geológicos en los planetas que orbitan a estos soles que se sincronizan cada 13.000 años. Entonces, digamos que en Leo hubo una sincronización cataclísmica. O sea, era el ciclo de final del gran ciclo cósmico que le correspondió a la Atlántida. La humanidad es como el ser humano, en el sentido de que un hombre reencarna cada 80 o 70 años, muere y reencarna. Y reencarna porque su mente se cristaliza y ya su aprendizaje se vuelve ineficiente. Entonces y además necesita cambiar de ego, cambiar de posición, cambiar de cuerpo, cambiar de punto de vista sobre la realidad para poder enriquecer su conciencia con comprensiones sobre cómo funciona esta realidad. Ese proceso de muerte y reencarnación del ser humano igual le sucede a la humanidad. La humanidad también se cristaliza. O sea, la, ya no, los procesos de cambio se vuelven muy difíciles porque las organizaciones sociales no permiten que haya nuevos descubrimientos o que las personas se comporten de distinta manera. Entonces el universo y la divinidad en su sabiduría decide que cada 25.920 años hay borrón y cuenta nueva sobre el planeta o sobre los planetas alrededor del universo. Entonces ese borrón y cuenta nueva sucede en el momento de la era Atlanti, igual que sucedió al final de la era de Lemuria, ¿sí? Y en esos momentos, pues siempre quedan algunos sembradores de la nueva civilización. En este caso hubo sacerdotes de la Escuela de Misterios de Nacal en la Atlántida que salen y con unos barcos especiales, la leyenda habla mucho de este tema, y llegan a Egipto y llegan al Éufrates, a Irak. En esos dos puntos comienza el desarrollo de un par de civilizaciones paralelas, ¿sí? Y en ese momento también suceden varias cosas. Una es que en la época de la Atlántida, el hemisferio predominante cerebral del ser humano era el hemisferio derecho. Y el comportamiento no era individual como en esta época, sino era más un comportamiento de rebaño. Entonces, entonces resulta que no había la individualidad que tenemos ahora. Pero ahora, a partir de hace 10.678 años, o sea, hace 13.000 años más o menos, el desarrollo comenzó a ser del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se volvió predominante, masculino. Antes era el hemisferio derecho femenino. Por eso se habla del final de la era de la mujer y el comienzo de la era del hombre, y ahora estamos otra vez comenzando la era de la mujer, claro. pero ahora con una diferencia grande, que lo que busca el universo ya no es un hemisferio izquierdo predominante o un hemisferio derecho predominante, sino el trabajo sincrónico de los dos hemisferios, o sea, la utilización simultánea de la razón y de la intuición para poder activar la inteligencia del corazón, y al activar la inteligencia del corazón, obviamente tú tienes mucha mayor capacidad perceptiva y tu conciencia se amplía si estás utilizando tu corazón y tu mente sincrónicamente, tus chakras principales, etcétera. O sea, la capacidad perceptiva de un ser humano es extraordinaria, y eso es lo que está buscando el universo ahora. Ahora estamos entrando a la era del saber. Leo es la era, perdón, Acuario es la era del Acuario. saber.
Es la era del aguador. El aguador es aquel que derrama el conocimiento que buscaron Libra, Acuario, Piscis, Virgo, etcétera, etcétera, y que en este momento hay que verificar con el objeto de solidificar la nueva experiencia humana que estamos en este momento en un proceso de final de ciclo y de nacimiento del nuevo ciclo. El problema está en cuando tú te quieres amarrar al ciclo que está muriendo y no enfocarte en el ciclo que está naciendo. Eso es un Cierto. poquito la incertidumbre que está sucediendo en este momento. Entonces, de lo que me dijiste, pues sí, hay 13.000 años entre Leo y Acuario. La Esfinge, que fue construida en el Septepi por los sacerdotes atlantes sobrevivientes del diluvio, es la representación de un cuerpo de león, o sea, de Leo, con una cabeza de hombre, o sea, Acuario. Y es un reloj cósmico orientado este-oeste de manera perfecta para mirar en el equinoccio la aparición de la constelación de Leo frente a la Esfinge. Y de ahora, o nuevamente, pero ahora estamos viendo la constelación de Acuario, 13.000 años después. Ese reloj cósmico nos lo dejaron nuestros antepasados atlantes y los egipcios iniciales que recibieron esa información con el objeto de decirnos, locos, tengan cuidado, ustedes van a estar en un momento de cambio intenso y acelerado, y ese cambio intenso y acelerado va a pasar en el centro exacto del gran ciclo cósmico actual. Sí. Ese cambio acelerado comenzó en 1992, tuvo su centro en el año 2012 y tendrá su terminación en el año 2032. Entonces, pues estamos viviendo un momento extraordinario de cambio aceleradísimo, Edgardo, y que gracias a Dios está sucediendo porque todos los que estamos vivos aquí y ahora encarnamos para vivirlo. Cierto, cierto. Voy a hacer un aro a todas las amigas, amigos, que no se pierdan la serie que tiene Fernando, El Ojo de Horus, donde muestra toda la civilización egipcia en unos capítulos maravillosos. Están en tu sitio web, ¿no es cierto, Fernando, eso? Así es, está en mi Sí, sitio web. sí, para los que quieran. Ahora, volviendo, ¿cómo ves tú, algo lo planteaste, pero la transición entre Piscis y Acuario, esta sociedad que ya está agotada y la construcción de esta nueva humanidad? ¿Cómo ve este tránsito? Pues es el tránsito de las creencias al saber, ¿no? O sea, es distinto cuando todo estaba basado en las creencias y eso da como resultado la Inquisición y el medievo, y, en fin, toda una cantidad de desarreglos precisamente por fundamentalismos religiosos, etcétera. Ahora no, ahora estamos en Acuario. Acuario es, tú no te crees nada, tú quieres verificarlo. Es la era de la verificación. En este momento, además, la frecuencia vibratoria resonante en la atmósfera del planeta o en la, en la, entre la corteza terrestre y la ionosfera hay una cavidad resonante y esa cavidad resonante estaba resonando a 8 ciclos por segundo durante la época de Piscis y ahora está resonando a 13 ciclos por segundo. ¿Eso qué trae como consecuencia? Muchas consecuencias. Una de ellas es que nos despertamos, nos estamos despertando, ¿sí? O sea, ahora estamos en un estado alfa activo, pero al mismo tiempo con una extraordinaria capacidad de comprensión y de conexión con el todo. La gente se está despertando. Y como está activándose el hemisferio derecho, y el hemisferio derecho es predominantemente femenino, pues las que más se están despertando son las mujeres. Entonces las mujeres ¿Cierto? son las que quieren saber qué es lo que está pasando y son las que están en los talleres, en las conferencias y todas aprenden Reiki, entonces uno tiene que esconderse para que no le hagan Reiki, en fin, pero estamos en un momento de cambio impresionante. Lo que pasa es que la mujer todavía no ha podido encajar en el papel que le corresponde, que es el papel de liderar la familia y conducirla hacia la espiritualidad y hacia la verificación de la información de sabiduría para poder que la humanidad realmente entre en esa nueva era profetizada que va a dar como resultado el cambio de la organización social, política, económica, militar, etcétera,
porque pues nada de lo que está funcionando, la pandemia nos ha permitido darnos cuenta de lo que no funciona. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que nos damos cuenta que no funcionan. Entre ellas la economía, de esa diferencia tan Sí. extraordinaria de capacidad de recursos que tienen unos pocos y la mínima capacidad que tiene una enorme mayoría. Eso no puede seguir funcionando Mm. así. Todos los procesos de salud, no teníamos una inversión coherente y centralizada de la salud y de los hospitales y de muchísimas cosas. Y entonces se presentan una enorme cantidad de problemas. Hay problemas también geopolíticos, todo lo que está pasando con Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando hay muchísimos, lo que está pasando en Taiwán con China, en fin, hay muchísimos Mm. puntos de roce que necesitamos que se resuelvan eh, para poder realmente entrar en esa era de 13.000 años de luz que han profetizado profetas desde muy antiguos hasta otros más recientes, ¿no? Y tú, Fernando, que estás planteando que este movimiento en inicio llega hasta como el 2035, significa que de alguna otra forma los más jóvenes van a ser como los líderes de estos nuevos movimientos políticos, económicos, en la salud, medioambiental, en la tecnología. Ellos tienen que liderar o ya deberían ir apareciendo líderes con más conciencia que vayan tomando la batuta de esta nueva humanidad. Pues mira, hay muchas teorías al respecto. Desde mi punto de vista, el liderazgo le corresponde a la mujer ahora. Sí, la mujer es la Ya. que tiene que liderar. Eh, Sin embargo, estamos en un periodo de cosecha desde el punto de vista espiritual. O sea, los maestros están buscando, estoy hablando los maestros ascendidos, los regentes planetarios y los regentes galácticos, ellos están en este momento cosechando, eh, recogiendo la cosecha, van a recoger la cosecha de 13.000 años de historia. Y entonces están por eso desde 1992 se eliminaron todas las barreras al conocimiento y todos los velos y se eliminaron todos los códigos morales y todas digamos, las limitaciones morales que existían, con el objeto de que todo el mundo pudiera manifestar lo que es, a través de lo que piensa, de lo que habla y de lo que hace, porque esa es la manera como van a estar eh, re, irradiando su frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria es perfectamente percibida por estos maestros y estas entidades que están supervisando el proceso que nosotros estamos experimentando en este momento. Mm. Entonces, eso que nos está permitiendo está haciendo que los maestros no pueden recoger la cosecha que va a sembrar la nueva civilización. Para ello tienen que escoger los mejores frutos, los frutos que van a sembrarse para poder sembrar la nueva civilización. También están escogiendo el abono para esos frutos y también están escogiendo pues los frutos que definitivamente no van a poder permanecer en el planeta Tierra y van a tener que reencarnar en otro planeta porque el planeta Tierra está elevando su frecuencia vibratoria. Eso no quiere decir que se esté pasando de la tercera dimensión a la quinta o a la sexta, como algunos locos dicen por Mm. ahí, pero, sino que está aumentando su frecuencia vibratoria y eso está produciendo cambios intensos. Entonces, si dijéramos que de jóvenes, tendríamos que estar hablando más bien de almas viejas, serían las que tienen que liderar ese proceso que está comenzando en este momento o que estamos Mm. metidos en este momento. De acuerdo, de acuerdo. Y ya que estás hablando de maestros ascendidos, ¿puedes explicar así en síntesis cómo funciona esta realidad multidimensional? A ver, la realidad se ordena básicamente por la frecuencia vibratoria de la energía, Edgardo. Y, y es, información de origen egipcio y atlante habla de que hay 40 rangos de frecuencia vibratoria y cada rango de frecuencia vibratoria tiene un tope alto de frecuencia vibratoria y un tope bajo, eso es un rango, y eso equivale a una dimensión. Y la esfera de la creación en la que todos existimos
está dividida en 40 rangos de frecuencia vibratoria, que es como si fueran 40 esferas una dentro de la otra. En el centro de todas las esferas está el punto de alfa y omega, que es donde se encuentra el Padre Creador de la realidad. Y hay unas dimensiones que son utilizadas por el alma del ser humano, de la dimensión 1 a la dimensión 10, o sea, las 10 primeras dimensiones, ahí se encuentran las 3 primeras dimensiones, la materia, la cuarta dimensión, el cuerpo etérico de todos los seres humanos, que es el que le da forma al cuerpo físico. En la quinta dimensión está el cuerpo emocional, de las dimensiones 6 a 10 está tu cuerpo mental, que tiene una serie de archivos, y de la dimensión 11 a la 18 está el espíritu del ser humano. El nivel en el que se encuentre entre la 11 y la 18 depende de la información que ha acumulado a través de la reencarnación, en muchas reencarnaciones, el alma, y se la ha entregado al espíritu. Porque el espíritu solamente observa, no participa, no se contamina. El espíritu no recibe sino comprensión y sabiduría. El alma es la que tiene la capacidad de operar con lo falso para poder encontrar lo verdadero. Porque es a través de la guerra que entendemos el valor de la paz. Es a través de la enfermedad que entendemos el valor de la salud y de lo que tenemos que hacer con nuestra mente para poder mantener nuestra salud. Entonces digamos que todo este mundo, los maestros ascendidos son seres humanos que ya pasaron por la tierra, que su espíritu se fue llenando de información y pasó de la dimensión 11 poco a poco hasta llegar a la dimensión 18, y en la dimensión 18 el alma y el espíritu se unen y se funden en un solo ser de luz, y ese ser de luz se convierte en un inmortal, en un maestro ascendido, cuya función es enseñar durante el mismo tiempo que se demoraron aprendiendo para iluminarse, enseñar a los que todavía estamos encarnados sobre la tierra. Entonces ellos tienen unas funciones pedagógicas muy importantes, porque ellos son los que se encargan de supervisar el proceso evolutivo de unos seres humanos, o de unos pocos, o de muchos, dependiendo del nivel de jerárquico que tiene el maestro ascendido, el rango de acción de su voluntad y de su función aumenta a medida que tenga más información, más energía, etcétera. Y además esos maestros se han especializado en cierto tipo de información. Digamos, es distinto un Saint Germain a Jesús, o es distinto a Buda, o es distinto a Krishna. O sea, tienen niveles de información y de especialización completamente distintos. Y el hecho de que se iluminen no quiere decir que se van a fundir en una misma superconciencia, porque eso no sucede. Puede que llegue a suceder al final del universo, ¿sí? De este presente universo, pero en este momento no. Entonces, los maestros tienen la función de enseñar lo que aprendieron durante el mismo tiempo. Ellos, más o menos, uno se demora en iluminarse 40.000 años, o sea, ciclo y medio cósmico. Y ese mismo tiempo tienen los maestros ascendidos la función de guiar y de enseñar. Y enseñan y guían generando sincronicidades, o sea, eh, pa, oportunidades de crecimiento espiritual para las personas, que les permite dar un salto cuántico y tener un extraordinario avance espiritual. Sin embargo, que era el tema de esta charla de hoy, eso no sucede si la persona no tiene un compromiso espiritual con su propia transformación y su propia evolución. ¿Por qué? Porque los maestros no están empujándote a ti a evolucionar. Eso sería violentar tu libre albedrío y tu libertad de pensamiento. O sea, la mayor parte de los seres humanos cree saber y hacen, y con su ignorancia manejan su vida a golpes contra las paredes del universo. Se están sufriendo y golpeándose, etcétera. Pero sin embargo, tienen libre albedrío para poder determinar cuáles son las probabilidades que quieren manifestar en su vida, y esas probabilidades las manifiestan a través de las decisiones que toman en su vida. Entonces, mientras una persona no construya un acuerdo consigo mismo,
¿sí? De perfeccionamiento espiritual y lo demuestre, porque no es solamente de hablarlo, sino de demostrarlo. Aquí estamos hablando de acciones, no de palabra, porque las acciones es lo que se puede verificar. El universo nos da respuestas a nosotros a través de la acción. Entonces, cuando una persona determina su proceso espiritual como lo más importante y lo demuestra, o sea, el objetivo de ampliar su conciencia, de buscar información de sabiduría, y no solamente de buscar información de sabiduría, sino más importante que eso, de verificar la información de sabiduría por los resultados de armonía que generan en su vida. En ese momento lo demuestra con acciones y los maestros perciben esa frecuencia vibratoria de esta persona y ese compromiso. Entonces, en ese momento, ahí sí lo ayudan. Le envían intuiciones, le envían oportunidades, le envían creatividad, le envían sincronicidades. Eso tiene que ver también con un proceso de agradecimiento y de veneración del ser humano que está comprometido espiritualmente consigo mismo y con su propio perfeccionamiento. Porque quien no agradece no abre un canal de conexión con las jerarquías del universo. Es a través de ese canal que abres tú de abajo hacia arriba que bajan las inspiraciones, las intuiciones, las sincronicidades, las oportunidades que evidentemente facilitan tu vida. Eso quiere decir que la persona tiene que tener un trabajo constante, ¿sí? Y ese trabajo constante ¿de qué? De búsqueda de información, de verificación de esa información. No sé, porque es que resulta que todo lo externo de la vida está basado y fundamentada en lo interno, en tu manera, en la manera como sirves, las virtudes que has desarrollado, en la manera como has entendido la realidad y el universo. Eso está dentro de ti, eso es parte de tu conciencia y es parte de la conexión que tú tienes con el todo y con todo lo que existe. Entonces, cuando tú te das cuenta que lo exterior depende de lo interior, pues dejas de enfocar tu mente al afuera y enfocas tu mente al adentro y en ese momento te comprometes con tu propia transformación. Buenísimo. Y Fernando, cuando tú hablas como de esta especie de contrato de luz, ¿no? Con estos seres de luz, eh, me acuerdo que tú también hablabas que nosotros tenemos como tres ángeles, ¿no? Eh, eh, el ángel de la guarda, si no me recuerdo mal, el ángel guía y el protector, parece, no me acuerdo cuál es el tercero. Hay tres ángeles, o sea, a ver, los Sí. maestros no son boyeristas, o sea, eso quiere decir que no están pendientes de qué estás haciendo tú y si te vas a acostar con fulanita o con lo que quieras hacer con tu vida y con tu cuerpo. Ellos no están pendientes de eso. Porque además para eso existe la ley de causa y efecto, de manera Por que supuesto. todo acto y decisión que tú tomes, pues va a tener consecuencias y correspondencias en tu vida. Entonces ellos no están pendientes de eso. Pero como igual que los profesores universitarios, los maestros tienen monitores y los monitores son unas entidades que llamamos ángeles, que son unas esferas de luz, como unas conciencias que tienen un, 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 una, una conducta automática instintiva. No tienen libre albedrío, por eso se necesitan tres ángeles para poder monitorear a un ser humano. O sea, el ángel de la guarda, él básicamente la función que tiene es mirar dentro del compromiso que tú hiciste antes de encarnar. Yo quiero encontrar este tipo de comprensión y me comprometo a vivir este tipo de experiencias, etcétera. Él mira, como está fuera del tiempo, porque está fuera del tiempo, digamos, lineal Lineal. o circular que tenemos nosotros acá, él puede ver cosas que tienen muchas probabilidades de suceder en la vida de una persona. Entonces él mira en la carta natal o el destino de la persona, el destino mayor de la persona, si le corresponde en su destino menor tener un accidente porque en la dirección en que se está moviendo parece que va a suceder algo. Entonces en ese momento le manda la ley de advertencia y la ley de advertencia la puede enviar 3 veces con el objeto de avisarle al ser humano que en la dirección que se está moviendo, que no le corresponde ir para allá,
pero que él de todas maneras tiene su libre albedrío y puede decidir continuar en su camino o detenerse o cambiar el rumbo, ¿verdad? Ese es el ángel de la guarda. O sea, pero él no te protege de las dificultades y de las experiencias difíciles que Entiendo. tú aceptaste vivir para poder encontrar comprensiones. Ese no es el Correcto. papel del ángel de la guarda. Luego tenemos el papel del ángel de la guía. El ángel de la guía es el que usa la ley de oportunidad. O sea, él es el que te presenta las oportunidades. El que el que entras a una librería y se cae un libro y el libro tiene que ver con una cosa fundamental que tú estabas buscando. Ah, Ese es el ángel de la guía. O sea, está generando avisos de talleres o de conferencias o de viajes o de retiros en la oscuridad o de muchísimas cosas que pueden hacer que o relaciones también, ¿no? o de relaciones, claro, Ah, que pueden hacer que tu conciencia dé un salto cuántico, ¿verdad? La otra, el último ángel, que es el ángel de la ley, ese es más difícil, ¿no? Es el más difícil de todos, es el de mayor frecuencia vibratoria. Ese ángel está mirando de qué manera eh, puedes tú interferir en los procesos de evolutivos de conciencia de los que vienen más atrás que tú en el camino evolutivo. O sea, normalmente hay muchísimas personas que quieren evitarle el sufrimiento a los demás pensando que el sufrimiento es malo, entonces no quieren que los demás experimenten las consecuencias de las decisiones equivocadas y de las falsas creencias que utilizaron para cometerlas. Entonces trata de evitarles el sufrimiento, de entregarles de su cosecha a quien no ha sembrado nada, ¿verdad? mm, Entonces, eso se llama una interferencia en el proceso evolutivo de conciencia de un ser humano, porque le está evitando que ese ser humano adquiera comprensión sobre la consecuencia negativa que produjo en su vida una falsa creencia o una conducta ácida, reactiva, intolerante o un estado de no ser, de vergüenza, de culpa, de miedo o una posición de víctima. Se necesita que la persona experimente la consecuencia, porque si no la ok. experimenta, pues nunca va a aprender. Y entonces, y el aprendizaje se vuelve un aprendizaje de un sufrimiento de continuo, de cómodas cuotas mensuales de sufrimiento, en el que cada cuota es más alta porque el sufrimiento aumenta para poder conducir a la persona a la saturación de sufrimiento, que es el único Mm. momento en que se despendeja y que se despierta y dice, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Entonces, pues, pues digamos que creo que con eso Sí, te está dije, bien, sí. Te quería preguntar, está clarísimo. Cuando tú hablas de 40.000 años, se supone que nuestra alma es la que va reencarnando y va acumulando experiencias, ¿no? correcto. Ahora, en 40.000 años, ¿cuántas vidas son? Muchísimas, ¿no? Pues mira, nosotros tenemos más o menos 55 vidas en cada ciclo zodiacal. Y tú te vas a pasar 18, vas a vivir 12 ciclos zodiacales del presente ciclo cósmico y 6 ciclos zodiacales del siguiente ciclo cósmico, porque el objetivo es que tú vivas un ciclo en una civilización y medio ciclo en otra, porque eso te da más comprensiones. Entonces, si multiplicas 18 por 55, entonces ahí vas a encontrar que más o menos tú terminas viviendo entre 700 y 1000 reencarnaciones. Y esas 700 o 1000 reencarnaciones, pues hay unas que son muy cortas, hay otras que son muy largas, hay Mm. unas en las que no vienes a aprender nada, sino que vienes a enseñarle como un niño con síndrome de Down a tus padres o con un niño con cáncer de nacimiento, etcétera. Entonces hay vidas muy largas, hay vidas muy cortas, pero en realidad terminas viviendo entre 700 y 1000 reencarnaciones. Cuando tú estás viviendo, cuando, hay 7 niveles de conciencia por los que tú pasas en ese proceso de reencarnaciones y nosotros nos encontramos en este momento, el planeta Tierra, en el tercer nivel de conciencia predominante. O sea, la mayoría del planeta Tierra está en tercer nivel de conciencia, pero en el universo hay 7. O sea, nosotros estamos en primaria, estamos aprendiendo a tomar control de las emociones y estamos viviendo en una realidad en la que
lo único que existe son los límites, las limitaciones mentales, físicas, de leyes, de abogados, de fronteras, de pasaportes, ¿sí? Porque no nos sabemos comportar. Entonces tenemos que enjaular a las personas para poder garantizar que los que vengan a dar aquí tengan cierto tipo de características. Y eso sucede también a nivel interplanetario, ¿no? O sea, una civilización de tercer nivel de conciencia, las civilizaciones que existen a nuestro alrededor de cuarto y quinto nivel de conciencia, pues no van a dejar que unos niños de kinder entren a una clase de PhD a llorar y a gritar y a armar un lío donde no corresponde, ¿verdad? Bueno, a propósito de eso, en tus talleres tú explicas un poco lo que es la evolución de conciencia. Algo dijiste antes. Primero tú hablas del destino mayor y el destino menor, ¿no? ¿Cuál, Así es. cuál es el destino mayor? El destino mayor es lo que tú tienes que aprender para graduarte de ser humano. O sea, ¿cuáles son las materias que tienen que ver con la, las características esenciales del amor? ¿Cuáles son las características esenciales del amor? La primera que toda es la neutralidad, que es la esencia del amor, la incondicionalidad, la Mm. serenidad, la flexibilidad, el respeto, la tolerancia, la alegría, la serenidad, en fin, son muchísimas, por eso necesitamos vivir tantas vidas. Pero no solamente eso, sino que además necesitamos vivir los opuestos de esas características esenciales del amor. O sea, la condicionalidad, necesitamos vivir la intolerancia, el orgullo, la víctima, la inflexibilidad, porque es la comparación y el contraste entre los dos extremos que le permite al ser humano encontrar la verdad. Todo lo que alrededor nuestro tiene polaridad, tiene pendula entre un Mm. extremo y otro, la castidad y la lujuria, la dieta y la gula, con el objeto de que al tú experimentar la una y la otra, encontrar que en ninguna de las dos está la verdad, sino en el camino neutro de Buda, en el camino de la neutralidad y de la esencia del amor. Mm. Entonces, eh, pues digamos que todo esto tiene que ver con el destino mayor. Con el destino mayor, Existe sí. Mm. además, ese destino mayor es común a todos los seres humanos, ¿verdad? Pero también existe el destino menor. El Sí, destino menor, el destino mayor es como las materias que tú tienes que tomar para graduarte de arquitecto. Y el destino perfecto. menor es las materias que te corresponden en este semestre, ¿sí? Para ir el número de créditos que vas a tomar, etcétera, etcétera. Los maestros ascendidos son como los decanos académicos de la universidad, que van a ayudarte a determinar cuál es el aprendizaje que te corresponde en esta vida. Y esa es un poquito la historia del destino mayor y del destino menor. El, A el- el destino menor están los eventos de destino, ¿no? Situaciones que te suceden que están marcadas por alguna u otra forma para que te generen una transformación, ¿no? El ser humano no aprende sino a cipotazos. O sea, Mm. desafortunadamente no aprendemos sino a las malas. Entonces es a través de la saturación de sufrimiento que se produce el colapso del ego y en ese momento, cuando el ego colapsa, es cuando la información de sabiduría puede entrar a la mente de la persona y es cuando el ser humano dice yo no sé. Normalmente la persona no acepta Mm. nada, sino que él cree saber todo. Pero cuando sucede un evento destino, yo lo llamo el rayo despendejador, o sea, porque saca a las personas de las burbujas burguesas en las que viven o son momentos en que le corren a uno el tapete y en el momento que le corren a uno el tapete, normalmente porque le quitan a uno un apego. El universo utiliza el apego como herramienta de transformación fundamental en la realidad. El apego viene en combo con el rayo despendejador. O sea que cada vez que tú construyes un apego, el universo te lo quita súbitamente para hacerte colapsar y hacer que entres en la saturación de sufrimiento. Ese es el objetivo de los eventos de destino. Qué buenísimo. Hay un concepto que yo cuando recién te conocí lo planteaste y me quedó bien metido, que ahora lo dijiste también, pero que yo creo que a veces no se comprende, que es el de la neutralidad. Eh, ¿Qué significa que tenemos que estar en la neutralidad? La neutralidad implica el respeto por la diversidad, el respeto por
la capacidad que tienen que tener los demás para equivocarse y meter la pata para poder aprender. O sea, que tú no estés interfiriendo en el proceso de destino de los demás. Que observes todo, ¿sí? Sin tomar partido. Que le des la oportunidad al amor en las circunstancias y las situaciones difíciles. Que te permitas comprender qué es lo que están viviendo los demás y cómo ellos necesitan esas situaciones y esas dificultades para poder aprender de lo que está, de lo que necesitan aprender a través de la experiencia y de las dificultades. Entonces, la neutralidad es un estado de alta conciencia permanente en el cual tú estás entendiendo que hay cosas que necesitan suceder en las vidas de las personas y que son dificultades porque eso les va a permitir crecer y ser mejores seres humanos. Edgardo, se nos está acabando el tiempo. Estamos en la hora ya. Porque 3 minutos. Nos quedan 3 Bueno, minutos. la última pregunta, ¿cómo, después de todo esto, cómo, lo que dijiste recién también de la neutralidad, que tenemos que tener comprensión, cómo en lo práctico, cómo podemos desarrollar más conciencia e ir abriendo los ojos? Pues en lo práctico. Lo primero es dejar la reactividad. Ese es el primer salto cuántico de conciencia. Si tú eres reactivo, vas a estar generando conflicto y sufrimiento y vas a perder energía vital, y si pierdes energía vital no tienes cómo sostener la información, perdón, porque la información se sostiene en energía, y si no tienes información, pues no tienes conciencia y estás en la olla. Entonces, lo primero es dejar la reactividad, y lo segundo es evitar los pensamientos negativos, no aceptar pensamientos ni sentimientos negativos. Ese es el segundo salto cuántico. El tercer salto cuántico es dejar de ser víctima. El cuarto salto cuántico es comenzar a autoobservarte todos los días y repasar las últimas 24 horas para ver en qué se chispoteó tu ego y dónde metiste la pata. Esos 3 procesos van a lograr que tú aumentes tu energía vital, y al aumentar tu energía vital, por resonancia vas a traer información de sabiduría a tu vida, y al verificarla, pues vas a encontrar comprensiones que amplían tu conciencia sobre cómo funciona la realidad y cuáles son las características esenciales del amor. Maravilloso, maravilloso. Va a quedar debiendo por lo menos una conversación más porque me quedaron muchas cosas para, para plantearte. Pues estoy a Sí, tus órdenes, y me siento que en este momento las personas necesitan información que les permita ver sí, la realidad de otra manera. Edgardo, sí, creo que me despido. Te sí, mando un abrazo muy grande, y igualmente. a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una Sí. muy buena noche y que sueñen con los angelitos.